Priscila querida, todos en su casa, un abrazo gigante. Precisamente no se trata del artista urbano del momento, se trata del gobernador de la región metropolitana y queremos conversar del tema, ya vamos a hablar de eso, no se me va a arrancar. Lo cierto es que necesitamos saber, estamos viendo el registro de Jairo Valdés, su apreciación respecto de este tipo de situaciones que aparentemente no pasan solo en Maipú, la pérdida de agua en varios puntos de la región metropolitana. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, saludos a Priscila, al panel, muy especialmente a Jessica Molín, nuestra alcaldesa María Pinto y presidenta de la Comisión del Agua de la región, de la Asociación Chilena de Municipalidades. Mira, lo que estamos viendo ahí es parte del problema. No solamente no tenemos conciencia de los ciudadanos, sino que las empresas y como país no hemos tomado el toro por la asta. En el caso de ESMAPA, que es la empresa que provee agua potable para Cerrillo, Estación Central y Maipú, hoy día hablaba en la mañana con el alcalde y él mismo dice, mira, el nivel de pérdidas de ESMAPA es del orden de 50%. El nivel de pérdidas de agua andina es del orden de 30%. Tú dirías, pero ¿cómo si tenemos escasez de agua estamos perdiendo por filtraciones esa cantidad de agua que se bota a la calle, que además destruye pavimento, inunda vivienda y perdemos el agua que es tan necesaria? Bueno, porque no hemos hecho bien la pega. Solamente un ejemplo, en Israel, que es un país que se ha tomado en cero el tema de la escasez hídrica, tiene un nivel de pérdida de 3%. En Chile y en Santiago, promedio 30%, el caso de las imágenes que estábamos viendo, hasta 50% de pérdida. Es el tipo de cosas que tenemos que cambiar, con más fiscalización, con más inversión y también con cambio de conducta tanto de empresas como de personas. A propósito de ese cambio de conductas, Claudio, ¿usted qué cree? ¿Vamos a tener o no vamos a tener racionalización de agua en la región metropolitana? Tengo que preguntárselo porque finalmente es lo que todos nos estamos cuestionando. Mira, estamos en una tormenta perfecta, llevamos 14 años de sequía extrema. Tenemos los niveles más bajos de los caudales del río Mapocho y Maipo que hemos tenido y se pronostica un invierno con poca lluvia y también con altas temperaturas. Entonces, o sea, el panorama no es positivo. Es como la tormenta perfecta. Entonces, cuando yo dije en enero que no podíamos descartar el racionamiento, muchos dijeron que era alarmista. Hoy día, lo que estamos haciendo es lo que corresponde a la autoridad. Es hacer un protocolo y ponernos en el escenario que sea necesario racionalizar el agua. ¿Para qué? Para tener preparado y comunicado a la comunidad cuáles son los protocolos, cuándo se haría, cómo se haría, que es lo que yo espero que la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la ONEMI me presenten a mí a más tardar el 31 de marzo. Perdón, Priscila, te voy a dar el pase de inmediato, pero es que usted está diciendo entonces que a diferencia de enero, hoy hay más posibilidades de lo que había en ese entonces. Efectivamente, bueno, el verano siempre es más complicado. El problema es que el nivel del agua del río Mapocho y también del río Maipo es el más bajo de la historia. Y lo que hemos escuchado de parte de meteorología es que producto del fenómeno de la Niña y esta sequía prolongada, no vamos a tener muchas lluvias este año. Entonces, si no llueve, vamos a tener que hacer racionamiento de agua. Eso es un dato y le guste al que le guste y le que disguste al que le disguste. Importante saberlo. Priscila, ahora sí hablamos la conversación. Disculpa, tenía la pregunta ahí, pero se me estaba pero además es lo que todos queremos saber, Matías, y está muy bien. Ahora, gobernador, esto es una realidad, más que una advertencia. Por eso usted está esperando que las autoridades o distintos servicios sanitarios le respondan de aquí a fin de mes, si es que va a haber racionamiento de agua. ¿Estamos esperando esa respuesta? Mira, más que si hay o no va a haber, porque va a depender de las condiciones meteorológicas, lo que no teníamos como ciudad, y espero que antes de fin de mes tengamos, Priscila, es un plan de emergencia. Es decir, si no llueve y si sigue bajando el caudal, tanto del río Mapocho como del río Maipo, ¿cuándo tendríamos que racionar el agua y cómo habría que hacerlo? Eso no existía. Y yo espero, ahora yo me he reunido con Agua Andina, me he reunido con las autoridades y tenemos que definirlo y después informarlo a la comunidad. Es decir, que la gente sepa cuándo, bajo qué caudal. Son 0,8 litros por segundo, 0,3, tenemos que definirlo. Y una vez definido, comunicarle a la gente cómo hacer esto. Va a ser una vez cada 12 días, cómo se va a informar. Eso es lo que la gente está esperando. Y yo creo que mientras tanto, mientras estamos elaborando este plan que esperamos tener de aquí a fin de mes, sí hacer el llamado a conciencia, o sea, de verdad seguir viendo a la gente, regando a las 12 del día, empresas sanitarias que no hacen las inversiones y tienen filtraciones, empresas que sobreconsumen. Yo quiero poner un ejemplo positivo, Priscila. Hoy día en la mañana estuve en Lo Valledor, que era uno de los 10 más grandes consumidores de agua que el gran centro de distribución de productos agrícolas de Santiago. Bueno, ellos, producto de una inversión bastante modesta de otra empresa chilena, están ahorrando el 40% del agua todos los meses. Bueno, ese tipo de conducta es la que nos gustaría ver en toda la industria, en la minería,
también de parte del Estado y por supuesto también de parte de los ciudadanos. Claro, y por parte de la agricultura también, gobernador, porque la agricultura, para ser bien realista, es lo que consume cerca del 70% del agua que tenemos en nuestro país. Ahora, cuando hablamos de racionamiento, y para que a la gente realmente le quede claro que esta es una real posibilidad, ¿este racionamiento será una vez a la semana? ¿Va a partir en un sector? ¿Va a ser algunas horas en el día? ¿Qué es lo que está pensando al menos para partir? Mira, lo que hemos estado trabajando claramente son en 3 tipos de escenarios. Uno moderado, uno intermedio y uno crítico. Dependiendo de cuál sea el fenómeno de escasez, vamos a tener más cobertura en población y comuna y también más frecuencia en los días. Es muy probable, Priscila, que si esto parta por las 3 comunas más vulnerables de la región metropolitana, que son aquellas que dependen fundamentalmente del río Mapocho, que es el que tiene menos agua, que son fundamentalmente Barnechea, parte importante de Las Condes y Vitacura. Y muy probable que cuando se parta este racionamiento, vamos a tener probablemente no un corte tan periódico, sino más espaciado en el tiempo. Eso es lo que tenemos que definir con la superintendencia. O sea, no sé, si al principio puede ser una vez cada 12 días, por ejemplo, probablemente si esto aumenta y se agrava, tendrá que ser una vez cada 6 días y después se puede expandir a toda la región metropolitana. Esos son los umbrales que tenemos que ver con las autoridades correspondientes y ese es el protocolo que hemos hablado de emergencia hídrica para la región. Aquí no estamos hablando de las medidas más de inversión, que hay que hacerlas por supuesto también, las inversiones que tienen que hacer las sanitarias para evitar las filtraciones, las inversiones en la industria. Aquí lo que estamos hablando es qué pasa si se nos acaba el agua de aquí a un par de meses. ¿Cómo reacciona Santiago? Bueno, este es el tipo de reacciones que tenemos que hacer y es por eso que en el Día Mundial del Agua, Priscila, aquí es mejor tema, y también un llamado a la ciudadanía. Si esto, aquí todos podemos colaborar, no esperemos solamente que las grandes mineras o las grandes empresas hagan su pega, que la tienen que hacer y hay que fiscalizarla. Claro. También todos podemos hacer algo, sí. Desde cómo prendo, de qué duración es mi ducha, hasta cómo, a qué hora riego yo el jardín y cómo lo riego, sí, y qué tipo también, esto es muy importante para los municipios, la Jessica después puede sí. comentar, termino con esto, Priscila, que es que hoy día tenemos que también cambiar el tipo de espacios públicos que estamos construyendo, no puede ser puro pasto, vamos a tener que incorporar especies que son más resistentes a la falta del agua y en eso los municipios tenemos mucho que hacer también. Sí, Priscila. es cierto, cuando nosotros hablamos de decisiones domésticas, sumando y sumando podemos ahorrar mucha agua, pero también aquí hay una responsabilidad compartida, no nos quedemos buscando las responsabilidades, sino que tenemos que actuar para de alguna manera cuidar este recurso. Pero usted lo ha dicho bien, quizá falta infraestructura, faltan plantas desalinadoras, falta avanzar en algo que se veía venir hace ya tantos años. Sabíamos que el agua iba a escasear en algún minuto y muchos nos quedábamos conformes con que no tenemos una tremenda cordillera, que podemos tener hielos milenarios, pero no se están derritiendo o ya se derritieron, queda muy poco. Entonces, para que la gente entienda que esta situación es real, también tenemos que ver alguna gestión por parte del Estado, porque definitivamente hay que hacer o aplicar medidas, pero a largo plazo, porque si nos vamos a preocupar cada vez que tenemos una crisis hídrica, probablemente lo vamos a hacer siempre cuando estamos y puede sonar hasta irónico, con el agua hasta el cuello, con esta agua que no tenemos. Así es que por eso es importante que las medidas se tomen, pero a largo plazo y que sean permanentes. De hecho, vamos a revisar una nota, gobernador, a ver si usted continúa con nosotros, porque esto es bien interesante. Y la nota de Max Collao habla precisamente de la cuenca del Mapocho, que está absolutamente seca. Pasemos a revisarla y después seguimos conversando. Donde estoy parado, lo que ustedes están viendo, era una laguna. Agua que abastecía a los vecinos de por acá en el sector Las Varas, no solo a los hogares, sino que también a sus trabajos. Esto da cuenta de cómo se ha agudizado la escasez, la crisis, el estrés hídrico que está viviendo Chile en la zona norte, en la zona centro y en la zona sur. Se dice que peligran 3 comunas: Vitacura, Las Condes y, como les decía, aquí, en Lo Barnechea. ¿Qué pasa con el agua en este sector? Aquí nosotros no tenemos agua. El agua que viene, llega un hilito de agua acá en el tranque que tenemos. Eso quiero llevarlo al tiempo antiguo cuando usted era niño. Cuénteme cómo era acá. Había agua, harta agua, nunca se nos cortaba el agua a nosotros, nunca. Toda la vida teníamos agua. Esto acá
Esto era todo potrero, todo verde. Aquí sacábamos, nosotros hacíamos fardo de pasto, aquí era pura alfalfa. Y aquí al lado allá, nosotros teníamos un cerco que hay que guardábamos los animales y de aquí mismo los forrajeaban, los animales para allá. Pero ahora seco, todo seco. ¿Y de dónde sacan el agua? La Muni nos trae agua a nosotros. La Muni viene 3 veces a la semana con 15.000 litros. ¿Y ahora dónde nos va a llevar? Para que le cuente a la gente que está mirando y escuchando. Aquí ahora, mire, lo vamos a llevar a la laguna. Hay una laguna arriba allá que siempre estuvo llena casi. ¿Y esa laguna recibe agua de la cordillera? De la cordillera, de la vertiente que le estaba diciendo yo. Vamos por allá entonces. Ya, cuénteme. Mire, usted ve aquí, mire. ¿Ve la marca blanca hasta donde se llenaba esta laguna? Pero todo esto está vacío. Ahora está seco, mire. Si aquí tenía, todo esto era enredadera aquí por la orilla, todo verdecito aquí por la orilla para que no se quemaran nadie. Y mire ahora, mire. Ahora ya no se le puede echar agua porque viene de arriba, viene un hilito de agua. Así que no, hace tiempo ya que está seca. ¿Esto por qué era tan importante? Porque aquí se regaba todo el potrero allí. Lo que yo le mostré delante, se regaban todas con esta agua. Y agua para nosotros, para el pueblo. Por eso el pueblo se quedó sin agua. Por eso el pueblo se quedó sin agua. Así que aquí Oh, qué terrible. se lo murieron varios animales aquí, con la cuestión de la sequía. Varios. Oiga, vecina, cuéntenos, ¿cómo era antes esto? Porque con el tema del agua hay un cambio rotundo, ¿no? Sí, pues de todas maneras, había mucha agua antes. Teníamos la laguna, estaba llena, la gente se iba a bañar, se bañaba en la laguna. Habían unos rosales preciosos porque se regaban con el agua de la laguna, pero ahora no. ¿Y eso qué sensación le deja a usted como vecina de acá? Oye, en impotencia, pues, no tener agua. Y ahora que, antes, ¿cuándo? Nosotros no conocíamos los estanques. No conocíamos estos estanques porque antes nosotros agua de la llave nomás, se botaba el agua. Claro, se abastecen con estos estanques que están aquí, que los llena la municipalidad. Sí, ahora los llena la municipalidad, nos trae agua, porque ya dicen que no hay agua. Una vida totalmente distinta. Distinta ahora, sí. ¿Cree usted que va a mejorar o va a empeorar? Yo creo que empeorar, sin agua. Claro, porque no ha habido tantas lluvias. No, pues no llueve nada, ahora la nieve para arriba no hay nieve, así que imagínense. Sin nieve, sin lluvia no vamos a tener agua. Si ustedes ven el entorno, mucho, no sé, los Quillay y los Litres se secaron y de ahí vino más grande la sequía. De hecho, la falta de agua, de lo verde que era todo, lo hermoso que era esto, ya no está. Es importante porque, por ejemplo, hay una gestión de la crisis hídrica en Chile. El sondeo ciudadano indica que un 81,3% reconoce estar de acuerdo con racionar el agua. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, con racionar? Porque nosotros tenemos problemas, no tenemos agua y nos racionan el agua, la municipalidad nos trae agua. Entonces la racionamos, nosotros tenemos 1.500 litros a la semana y tenemos que aprender a vivir con eso. Y yo creo que mucha gente debiera hacerlo para que aprendan a cuidar el agua. Hay gente que bota el agua, o sea, uno lo ve en las calles, los riegos funcionando media hora y el agua se pierde y digo yo, ¿cómo recojo el agua para mí? ¿Por qué la gente la bota? Gobernador, la situación es dramática. Esto es una realidad, esto es lo que está pasando, lo que está viviendo una comunidad ya en la región metropolitana. Por lo tanto, el llamado debe ser insistente y probablemente en eso tenemos que sumarnos los medios de comunicación, insistir en que todos tenemos que contribuir en esto, no solamente esperar que el Estado haga algo. Bueno, a ver, primero que todo, yo creo que lo que describía la vecina ahí es lo que pasa en muchas comunas rurales de la región metropolitana. A la gente la abastecen con camiones de aljibe, no tiene el agua potable en la casa, mientras otros, lamentablemente, sobreconsumen su agua, la despilfarran, y en algunos casos inclusive la ocupan ilegalmente, que también hay que fiscalizarlo. Ahora, cuando tú hablabas, Priscila, antes de la nota, yo quería hacer una mención de una tremenda falla del Estado. En algunos países como Israel, el 80% del agua que se utiliza, por ejemplo, en el lavamanos, en el excusado, es reutilizada después para el riego. Las aguas grises. Las famosas aguas grises. En Chile se aprobó una ley hace 3 años. Y en 3 años esto está parado en el Ministerio de Salud.
No hay reglamento en Chile y no se pueden reutilizar las aguas grises, lo que es absurdo. En otros países se reutiliza el 80%. Entonces yo digo, mira, no solamente hay filtraciones en las empresas, no solamente hay gente que abusa y sobreconsume, sino que el Estado, cuando puede regular la reutilización, tampoco lo hace. Entonces, claramente aquí estamos ante una falta de sentido de urgencia. Sí. Lamentablemente hoy día ya es muy tarde, tenemos que actuar con aún más urgencia y aquí nadie se puede quedar mirando. O sea, ni el empresario, ni el agricultor, ni el Estado y tampoco el ciudadano. Sí, es cierto, cuando tenemos que actuar, sobre todo para ver para tener una visión de futuro, ni siquiera el futuro, esto es lo que está pasando ahora. Gobernador, lo vamos a mantener porque también vamos a ir a otro lugar, queda en la región metropolitana y allí se encuentra Clarisa Muñoz y también las imágenes son realmente evidentes. Esto es la Laguna Culeo, no hay ni una gota de agua. Hola Clarisa. Yo en este momento, Priscila, debería estar parada debajo del agua, claro, pero estoy aquí en una postal que parece más sacada del desierto de Atacama que de un lugar donde hasta hace algunos años había una laguna. Yo recuerdo haber venido aquí el año 2018, cuando esto comenzó a secarse, y primero murieron todos los peces y luego ya la laguna definitivamente se secó. Y los últimos estudios indican de que esto se secó precisamente por la intervención humana. La sequía sin duda que tiene un rol muy relevante, pero también la extracción indiscriminada de agua tanto de la laguna como de los que nutrían ha sido clave para que esto hoy día termine completamente seco. Para graficarles, esto era un muelle, mira. El agua debería haber llegado hasta allá arriba. Claro. Y hoy día esto ya se desmoronó, se está pudriendo la madera, la que a pescar hasta hace algunos años y hoy este es el escenario. ¿Y por qué estamos aquí hoy día? Porque consideramos también que no se puede normalizar que se seque una laguna en la región metropolitana y que bueno, todos seguimos viviendo millones de litros de agua que así desaparecieron. Y aquí vamos a conversar un poco también con Paola, yo me voy a poner la mascarilla para hablar con ella. Ya. Ella es vecina de acá del sector, nacida y criada en la Laguna Culeo. Paola, ¿cómo está? Usted de chiquitita me contaba que desde ese muelle se tiraban los piqueros a la laguna. Sí, de chiquitita nos bañábamos aquí con mis primas y el agua llegaba hasta ahí arriba, cuando oleaba pasaba ese muro. Y ahora usted ve, nada Qué de pena agua. ver eso. Y esto fue pasando de a poco, que De a poco disminuía. se fue secando las lluvias y además que todo esto se sobrepobló. Más las siembras que hicieron, los de parto, guindo, se extraían mucha agua. Y debido de la poca lluvia, fue muriendo la laguna. Fue algo terrible para todos nosotros. Y ahora si este año no llueve, ¿se imagina cuántas personas vamos a quedar sin trabajo? Porque además acá tienen serios problemas para conseguir agua. Esa, por ejemplo, allá atrás es una de las pocas casas que tiene espacios verdes, pero si vemos hacia el sector de allá, está todo completamente seco. ¿Cómo lo hacen aquí? ¿De dónde sale el agua? Mire, ahora para allá, la municipalidad está mandando a ciertas partes agua también. En camiones de aljibe. Claro, y otras personas están comprando agua, para poder tener agua, porque no hay agua. Hay muy pocas parcelas ya que están quedando con su agua en sus norias, pero la mayoría hacia adentro, Villa Catalina, Bocaguao, están comprando el agua. En Rangue también, ya no hay agua. Bueno, Paola, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su testimonio y aquí, bueno, esperamos que esta imagen no se repita en ningún otro rincón de Chile. El agua es vida, es el futuro y aquí lamentablemente ya desapareció, esperamos que no siga desapareciendo. No, es un panorama desolador. Muchas gracias, Clarisa. Lo vamos a estar aquí, por supuesto, conversando con nuestro panel. Y primero quiero partir contigo, María, porque definitivamente aquí hubo una responsabilidad compartida y sobre todo de personas que abusaron de este recurso, porque la Laguna Culeo se alimentaba de las napas subterráneas, de estas aguas subterráneas. Y claramente las personas que comenzaron a vivir cerca o también por parte de la agricultura, se obtuvo tanta agua que se secó. Entonces, claramente en eso también hay que poner atención, porque sigue creciendo la ciudad, o las personas se van a vivir a ciertos sectores en donde ocupan el agua de manera indiscriminada. Exactamente. Y aquí el tema quizás no es que hay personas buenas y malas con respecto al agua, ¿no? Y quizás el tema también tiene que ver con cómo es el modelo chileno de gestión del agua, ¿no? El Código de Aguas que separa el agua en derechos de aprovechamiento. Entonces hemos visto muchos desastres hídricos que están absolutamente legales. En la Laguna de la Culeo, como en otras partes, como por ejemplo en la cuenca de Copiapó, se hizo un mal cálculo de los derechos
hizo un sobreotorgamiento de derechos, entonces se dio el permiso de extraer más agua de la que había, entonces por eso tenemos ecosistemas que se quedaron secos. Entonces no es siempre un problema de la ciudadanía o de personas que gestionan mal el agua, sino también que ha sido permitido hacer eso. Sí, y solamente también para que la gente lo entienda, ¿cómo se distribuye el consumo del agua en Chile? Como qué porcentaje Claro. tiene cada tipo de uso. En Chile, como en general en el mundo, la agricultura tiene la mayor parte. Esto no significa tampoco que la agricultura es mala, porque la agricultura nos sostiene. Claro, es la producción de alimentos. Claro, es la producción de alimentos. También está el tema de la exportación, no es toda la agricultura Claro. igual, ¿no? Hay otras que son más intensivas Y en otras eso que es son... cerca de un 70%. Claro, es un 70%, la industria suele ser, como muestra el gráfico, la industria suele ser a grandes rasgos y la producción energética unos 20% y el consumo humano entre 8 y 12%. Claro, y aquí quiero ver la gráfica porque claramente con este 12% muchas personas en su casa pueden decir, ay, ¿qué voy a aportar yo? Si mira, un 12% solamente el consumo humano. ¿Por qué voy a ahorrar agua? Porque además aquí faltan incentivos, definitivamente. Las personas que ahorran agua podrían tener a lo mejor algún incentivo económico, pero no lo hay. Entonces, ¿cómo motivamos, incentivamos a las personas para que cuiden este recurso? Pero este consumo humano de 12%, ¿a cuánto puede equivaler para que la gente también se haga una idea? Porque aquí lo vemos en porcentaje, pero definitivamente es mucho lo que podemos lograr nosotros en la casa, sumando y sumando. A ver, allí yo no sé si hace falta motivar a la gente. Hay que explicar a la gente que si no aprendemos de vivir con menos agua, no tenemos mucho futuro. Yo creo que no es un tema de convencer a la gente, es tema de explicar que el agua se está acabando, quizás no es nuestra culpa, pero tenemos que ir adaptándonos en un nuevo modo de vida donde el agua es más escasa. Entonces por eso también se están haciendo los esfuerzos de eliminar el pasto de los espacios públicos, convencer a la gente que use menos agua en sus hogares, etc. Bueno, en eso la alcaldesa Molín nos puede contar, porque hay también un proyecto por parte de varias municipalidades que se han comprometido con el cuidado del agua. Cuéntanos un poco en qué avanza eso. Bueno, durante el año 2021 firmamos un acuerdo con el ministro Moreno de levantar ordenanzas para todas las municipalidades del país con el fin de generar eficiencia en el uso del recurso hídrico, empezando por las municipalidades. Ya. Dado que nosotros obviamente presentamos los proyectos de áreas verdes, de colegios, de canchas de fútbol. ¿Y eso es en reemplazo, por ejemplo, de plantas que requieren mucha agua por otras, me imagino que el paisajismo para que sea mucho más sustentable? Debemos buscar eficiencia en el uso hídrico, hacer un recambio de vegetación. Obviamente se requiere de áreas verdes, porque si no hay áreas verdes la temperatura sube. Y si la temperatura sube, vamos a tener un empeoramiento muy superior al que hoy día estamos viviendo. Contarte que las plantas, los árboles que colocan en los malls, por ejemplo, parece que estuviéramos en Miami. Son árboles que en realidad no tienen ningún sentido de estar en nuestro suelo ni en nuestro país. Lo que deberíamos hacer es iniciar un recambio de vegetación a vegetación nativa con bajo consumo hídrico, que preste un servicio ambiental donde podamos realmente disminuir la temperatura, dado que el cambio climático es uno de los grandes factores que está incidiendo en este cambio que hoy día vemos no solamente en Chile, sino que en el mundo. Si te das cuenta, hoy día Chile está dentro de los 30 países con mayor riesgo hídrico del mundo. Sí. Cosa que nadie nunca se imaginó, ni en una pesadilla. No, lo cierto es que además esto no es un tema que nos afecta en la zona central o solo en la región metropolitana, es a nivel país y por eso también tenemos que ser bien conscientes de que es necesario hacer algo. Gobernador Orrego, usted habló de urgencia hídrica, que de alguna manera tenemos que hacer una revolución hídrica. ¿A qué se refiere con eso? Mira, aquí hay tantas dimensiones, estaba escuchando muy atentamente a la experta que estaba hablando. Primero, sí, la alcaldesa. La sequía hoy día es parte del cambio climático. Perdón, la alcaldesa. Oye, también es una experta la alcaldesa. Oye, sí, es verdad. La sequía llegó para quedarse. Este es la nueva normalidad.
Esto es parte del cambio climático y tenemos que adaptarnos. Ahora, ¿cómo se adapta un país entero? Primero tiene que tomar conciencia que es un recurso escaso y no lo puede seguir botando. Tiene que establecer regulaciones para poder reutilizar las aguas ya utilizadas, que sería un gran avance. Tiene que disminuir la pérdida. Y también tiene que crear, ¿por qué no?, normas bastante estrictas respecto de cómo se ocupa el agua, tanto en la industria como en la agricultura y también, por supuesto, a nivel residencial. Una de las cosas que estuvimos hablando con la alcaldesa el otro día y con varios alcaldes es cómo hacer una ordenanza tipo para los municipios, para la región metropolitana y un reglamento, tanto para el mundo público como privado, de cómo ocupar el agua. Esto ya no puede quedar solamente al arbitrio personal. Tenemos que establecer reglas claras que le demuestren a la ciudadanía que esto es un recurso escaso. Así que hay mucho por hacer, el cambio climático no es fake news y la sequía, insisto, nos está presionando mucho, así que a cambiar conducta y también las normas. Gobernador, pero cuando usted habla de revolución hídrica, me parece un concepto que, claro, quizás a todo el mundo le puede saltar, estamos hablando de algo ya más radical, que en el fondo implica tomar decisiones un poco más potentes, pero concretamente, ¿sirve de algo que todos los ciudadanos pongamos todo de nuestra parte, nos duchemos más corto, leemos la loza más rápido, no reguemos tanto en los horarios que no corresponden? Si la empresa, si la agroindustria no hace de su parte, ¿alcanza solo con nuestro esfuerzo? No. Pero no porque no alcance, no hay que hacerlo. O sea, yo creo que aquí fenómenos complejos tienen respuestas que son multifacéticas. Los países que se han tomado en serio este tema tienen reglamentación especial para el mundo agrícola, en la cual se estimula, por ejemplo, y se incentiva con plata, con subsidio, el riego por goteo. También se trabaja en el tema de los precios para evitar el sobreconsumo. Se permite la reutilización de aguas grises en el riego. Se establece también responsabilidades individuales. Y por supuesto, el Estado tiene que predicar con el ejemplo. O sea, el que crea que solo una medida va a resolver el problema está equivocado. Se requiere una batería, por eso yo hablo de una revolución. Cambios de hábito, cambios de forma del uso, cambios de manera... O sea, por algo la gente consume más agua también, porque es más barata. Y en consecuencia tenemos que ver cómo castigamos también el sobreconsumo. O sea, todos sabemos que con 130 litros por habitante podríamos vivir. Pero hay personas en nuestra región que consumen 260 litros por habitante. Y eso tenemos que de alguna manera desincentivarlo. Entonces, insisto, no hay una bala de plata, se requieren muchas medidas. Sí, gobernador, y por una parte, claro, usted dice hay que castigar el sobreconsumo, pero ¿qué incentivo tienen aquellas personas que bajan su consumo de agua? Y probablemente también allí sería una muy buena alternativa para incentivar a aquellas personas que todavía no toman conciencia de que este recurso se está acabando. Ahora, en este programa, en el Aquí Somos Todos, nos activamos y nosotros tenemos que tomarlo también como una tremenda responsabilidad. ¿Qué le parece si usted se suma también a esto, gobernador? Esto es una idea que surge ahora porque es tan grave lo que estamos viviendo, que como programa es posible, chiquillos, ustedes que están en el Switch, nos activemos. Sí, nos podemos activar como programa, lo extendemos también al resto de los programas de nuestro canal, lo asumimos como canal, este compromiso para seguir concientizando, porque hoy nos acordamos del agua porque es el Día Mundial del Agua, pero la verdad es que este día debería ya ser todos los días, y vamos a necesitar también el apoyo de las autoridades, vamos a necesitar también que parte del Estado se mueva, que los políticos se muevan también en estas medidas que de alguna manera, claro, se puede legislar, pero una vez que se aprueban estas normas, nos quedamos de brazos cruzados y no avanzamos en nada. ¿Le parece? ¿Nos activamos? Bueno, cuente conmigo, yo voy a hacer todo lo humanamente posible para crear conciencia, para fiscalizar, para evitar el racionamiento y si lo tenemos que hacer, para hacerlo de manera preparada. Y hoy día mismo hice mi aporte como una tiradera por ahí que espero que escuchen en las redes sociales, que ha causado furor entre mis partidarios. Quedó tan grabado como su compromiso, quedó tan grabado en mi mente y en mis ojos y en mis oídos como su compromiso. Así que, gobernador, estamos al otro lado, inscritos desde ya. Llegamos además a las nuevas generaciones con esa música con la cual usted nos deleitó hoy día, gobernador. Lo vamos a revisar en su cuenta de Twitter y también está en Instagram del gobernador Orrego. Lo felicito, porque esa es la idea, ¿cierto? Pero para que la gente se motive, vamos a estar recibiendo ideas de cómo ahorrar, cómo cuidar el agua, de manera doméstica. A lo mejor usted tiene una idea en su casa y esto lo podemos promover. Eso es lo que vamos a estar mostrando entonces en nuestro programa, los vamos a motivar para que de alguna manera las personas tengan este estímulo que es tan relevante, porque los mejores proyectos
pueden ser apoyados económicamente. Entonces imagínense si se transforman en una especie de superhéroes con estas grandes ideas, y sabemos que, como dijo Gary Medel, tenemos chispeza los chilenos. Entonces seguramente van a salir ideas muy buenas. Gobernador, se las vamos a estar contando, las vamos a estar difundiendo y vamos a estar motivando a las personas para que ahorren agua en sus casas, porque ahí todas aportando un granito de arena podemos hacer mucho. ¿Se imagina que el agua que usted y yo usamos durante un día, de pronto debemos hacerla durar toda una semana? Sí, entre ducha, cocina, aseo, hidratación y todo lo cotidiano. Estadísticamente, una familia consume 1000 litros de agua diarios. Ir a la cocina a sacar un vaso de agua o lavarse las manos es algo absolutamente cotidiano para todos. Bueno, no para todos. No hay agua de manera permanente. Ninguno de los vecinos que habita Laguna Verde, o el 90% por lo menos de la parte alta, no tiene acceso de manera permanente y constante al agua potable. Por lo tanto, no hay agua. Y las personas que tengan acceso al agua es porque ellos la compran en el mercado informal del agua. Consuelo relata la realidad de los casi 20.000 habitantes de la localidad de Laguna Verde, en la región de Valparaíso, donde cerca de un 90% de los vecinos, escúcheme muy bien, no tiene agua potable. Vivir en estas condiciones es súper difícil, sobre todo para las personas que no tienen un ingreso monetario constante, porque el agua es muy cara y además es de difícil acceso. Uno puede tener el dinero para comprar el agua, pero los camiones no siempre tienen la disponibilidad para traerte el agua. Por lo mismo hay vecinos que pasan 2 o 3 días hasta una semana completa sin que el camión les lleve el agua. Los 1000 litros de agua son vendidos en la zona 9.000 pesos o más, dinero que deben pagar todas las semanas para acceder a una cantidad de agua que su familia o la mía gasta en un solo día. Hay mucha gente que la toma, ha estado enferma del estómago, con diferentes enfermedades, no se puede utilizar para... Yo es más, no confiaría ni siquiera ni para bañarme, pero bueno, hay que hacerlo. La verdad es que resulta no solo impactante, sino que también indigno. Nosotros estamos tomando agua que es casi agua servida, porque es agua sucia. Muy pocas personas están trayendo agua de arriba, de allá, pero te cobran un poco más caro, que te están trayendo agua potable en realidad, que están sacando directamente de Valparaíso. Pero en realidad la otra gente está sacando agua de pozo y es agua contaminada en realidad. Tener que vivir así para mí es triste, desolador, pasada a llevar, me siento pasada a llevar. No solo a mí, una comunidad completa con ya casi 20.000 habitantes está siendo pasada a llevar. Eso es para mí vivir así. Lo que viven los vecinos no está muy alejado de la realidad que deben enfrentar en este establecimiento. La escuela El Bosque, ubicada en el mismo sector, tiene el mismo problema de desabastecimiento de agua, lo que afecta directamente a los 65 alumnos que estudian aquí. Lamentablemente es bastante crítico, no contamos con el recurso, hay que pedirlo por camiones aljibes. ¿Y cómo lo solucionamos? Entre todas las familias que pertenecen a la escuela Bosque, reunimos los fondos para poder comprar el agua y que la traigan a través de los camiones particulares. Complicadísimo porque el gasto es bastante alto. Todo el agua que se ocupa en los baños de los niños, en lo que es lavaplatos, lavamanos, caen a un tarro que pueden verificar que está acá. Ese tarro. Y este tarro recolecta las aguas grises, refiriéndonos, ¿cierto?, a aguas que ya usamos, pero pueden ser reutilizadas. Y esa agua a nosotros nos sirve para poder regar todo lo que es nuestras áreas verdes de la escuela Bosque. O sea, aprovechan todo. Todo. Imagínese, ¿cómo asegurar la higiene y el aseo en este lugar? ¿Qué pasa si a un niño le da sed y no queda agua? ¿Cómo se puede estudiar en estas condiciones? Oh, se acabó el agua. La verdad es que es bastante complicado estar siempre dependiendo de si vienen o no los camiones aljibe a proveernos agua, porque genera muchas incomodidades a los niños para lavarse las manos, para ir al baño y mantener higiénicos, sobre todo en tiempos de COVID, todos los espacios nuestros. Los estanques que están arriba es donde nosotros recibimos el agua y que está conectado a la red de los baños de la escuela.
Pero en estos momentos que están vacíos y el camión no ha venido a proveernos, estamos obligados a usar agua de nuestra reserva, llenar estos baldes y acarrear estos baldes hasta los baños. ¿Y así van al baño? Y así van al baño en estos momentos porque no hemos tenido la posibilidad de poder tener la recarga normalmente. La realidad de este sector de la quinta región realmente no resiste mayores análisis. No pueden seguir viviendo en estas condiciones. El llamado es a las autoridades. Día a día, los vecinos de Laguna Verde consumen agua contaminada. No tienen acceso al agua, pasan días sin agua, necesitamos de su ayuda. Usted tiene los medios para pedir, generar proyectos para adquirir agua y no lo ha hecho. Y esto no puede seguir pasando. Durante mucho tiempo usamos el concepto vital elemento para referirnos precisamente al agua, pero ¿qué tan vital puede ser si a ellas no tienen acceso de la misma manera todos los chilenos? ¿Qué debe ocurrir para que vecinos como los de Laguna Verde puedan vivir como corresponde? De todo eso y más conversamos hoy en Aquí Somos Todos. ¿Se podrá revertir esta situación o las grandes ciudades quizás nos vamos a tener que acostumbrar a vivir de esa forma, de manera tan precaria, cuidando hasta la última gota de agua? Bueno, y es importante también porque aquí las personas hacen un tremendo esfuerzo. Ahí nos contaban algunos vecinos que juntaban plata para poder pagar los litros de agua que compran habitualmente. Y probablemente también ahí hay un aprovechamiento porque el agua puede costar 1.000 litros, 9.000 pesos, en algunos sectores más aislados puede llegar a 20.000 pesos los 1.000 litros de agua. Probablemente ahí también hay algo que nosotros podamos decir, María, porque definitivamente aquí podemos estar hablando de un aprovechamiento. Claro, en Chile se lucra con el agua de cualquier manera, primero con los derechos, las sanitarias son todas empresas privadas cuyo ganancia no es nuestro consumo hídrico, entonces el tema de los camiones aljibe, el tema de la desalinización se está poniendo en palestra, ahora también abre un nuevo mercado, entonces ante cada falla del mercado surge un nuevo mercado con respecto al agua, ¿no? Claro. Y lo que podríamos decir es también como el precio de agua en Chile varía muchísimo entre las ciudades, varía muchísimo entre el campo y la ciudad. En Santiago vale unos 600, 700 pesos el metro cúbico, mientras en un estudio que hicimos recientemente en la provincia de Petorca, la gente que compra agua por camiones aljibe, o sea, la gobernación pagaba entre 2.500 y 17.500 pesos, que puede incluir también el transporte, pero eso igual significa... Entonces, espérame, pasamos de 600 pesos, un poquito más. ¿Cuánto dijiste tú? 600, 700, ya, 670. Ya pongámosle 650 pesos. Ya. ¿Y eso salta a? Lo más bajo que vimos en Petorca era 2.500. ¿Y hasta o sea, cuánto puede cuatro veces más caro era el precio más bajo que vimos nosotras. Entonces, Pero hay personas que pagan incluso más. Veíamos, por ejemplo, ahí hasta 20.000 pesos. Claro, este precio lo paga la gobernación, no lo pagan las personas porque la gobernación se hace cargo o el Ministerio de Interior mediante la ONEMI, pero se hacen cargo para suplir eso. Y eso también nos puede demostrar que el dinero no compra siempre el agua. Esto lo demuestra también las comunas que llaman como vulnerables, pero son de ingresos altos, y también en Laguna Verde, que la gente quiere comprar agua y no hay, incluso no llegan los camiones. Claro, mira, hay una gráfica y habla de las comunas que más consumen agua, promedio por cliente. Primero está Lo Barnechea, Vitacura, La Reina. Lo Barnechea y Vitacura son las comunas que podrían tener en principio este racionamiento hídrico, ojo con eso. También está La Reina, entonces, en tercer lugar aparece Huechuraba, Peñalolén, Las Condes. Alcaldesa, nosotros podríamos llegar a eso, a comprar agua, porque además esta agua no está, las personas no saben de dónde viene el agua, no sabemos si es agua pura, no sabemos si es agua que pueden consumir. Entonces también ahí hay una falta de fiscalización enorme. Bueno, sin duda, lo que vemos ahí en Laguna Verde es producto de algo que también hay que regular en Chile, que tiene que ver con la compra de derechos, ¿cierto? Esta necesidad nace por la inescrupulosa forma en que entre comillas, empresarios estafan a personas con un sueño a la casa propia, en terrenos que son de derecho y que saben que en el plan regulador nunca van a poder tener ni factibilidad de agua, ni factibilidad eléctrica. Ahora sí, porque el año 2015 salió una ley que con un solo rol pueden sacar más medidores,
pero este tema de Laguna Verde es un drama como el mismo drama que sufren miles de loteos brujos que el Estado como tal, a través de la legislación, no ha sido capaz de regular, que la justicia no ha sido capaz de poner el pie encima y de hacer justicia a esa gente, que en el fondo hoy día está pasando un drama no solamente por el tema del agua, sino que un drama social donde no pueden acceder a ningún tipo de subsidio, no pueden acceder, por ejemplo, a ningún tipo de ayuda de la municipalidad porque no cuentan con rol, y es un problema endémico. Por lo tanto, es algo que se debe tratar junto a esto. Uno ve eso, ¿cierto? Pero eso es producto de empresarios fraudulentos que lo hacen y lo continúan haciendo. Inescrupulosos también. Exactamente. Sí, alcaldesa, estamos recibiendo videos, nosotros hablamos de cuidar el agua, pero por otra parte se desperdicia el agua. Esto lo grabó Tomás, es un televidente que lo grabó anoche, y mire cómo se cae el agua de este camión, que probablemente es uno de estos camiones que riegan los parques, probablemente se está haciendo un trabajo entre las municipalidades, pero si vemos eso, por supuesto que es indignante. Absurdo. Eso es un despilche, el camión está lleno, va despilchando. O litros y litros de agua. Claro, y no por eso es de una municipalidad, eso te lo garantizo. No. Porque hoy día se están haciendo... Yo supongo que puede ser uno de esos camiones, pero efectivamente puede ser cualquier camión, pero uno dice ya, este camión donde lleva el agua. Habitualmente uno ve esos camiones en las comunas haciendo algún tipo de trabajo. Mira, yo te puedo decir, y que no le va a gustar nada a nadie que lo escuche, que Aguas Andinas entrega 42 camiones cada noche a Anglo American, ¿cierto?, para hacer canje de aguas arriba. Puede ser pueden haber muchos motivos por los cuales uno ve camiones así y que circulen por la noche. Claro. Pero porque si circularan de día estarían llevándolo a una obra o a una casa. Mira, más allá pero si circulan de noche, es que te aseguro yo que no tiene un buen destino o está dañando en el fondo el curso del agua natural. Claro, es que independientemente de dónde vaya, lo que vayan a hacer con esa agua se está perdiendo, y ahí lo veíamos desperdiciándose litros y litros de agua. Ya vamos a conversar con Gianfranco, porque es muy importante, Gianfranco, que tú nos expliques por qué se ha producido esta crisis hídrica, por qué la sequía, pero antes, lo que veíamos en la nota de Laguna Verde, Luis Salamanca, tú nos puedes ayudar, que son personas que se han estado acostumbrando en el fondo, a vivir con agua contaminada. Y esto es sumamente peligroso, porque ya no estamos hablando solo que nos falta recursos, sino que además nos podemos enfermar. Efectivamente, el uso del agua, y como decía el señor Orrego, efectivamente la política que tiene, digamos, los sectores, las municipalidades, quienes administran el recurso de agua, también tienen que trazabilizar su potabilidad. El hecho de que la normativa, no tan solo para empresas que está consignada en la ley, sino que también para el uso doméstico, está claramente especificado que tiene que ser agua potable, y ese suministro tiene que estar garantizado. ¿De qué manera nosotros nos podemos preocupar de a poco de que este suministro sea permanente? Es vigilando sobre todo la ciudadanía al decir, aquí hay un desperdicio de agua, acá el agua potable es mucho más valiosa que el agua de regadío o el aguas grises que podemos recuperar. El concepto de agua gris lo podemos hablar un poco más adelante, pero señor, señora, usted por favor que está ahí viendo en su comunidad, si hay una carretera como me tocó ver hoy día, yo venía bajando del lado de Lo Barnechea hoy día en la mañana y veía que estaban regando y mojando también el pavimento. Eso es improcedente. Por lo tanto, averigüe los sistemas de denuncia de municipalidades o de carretera o quien sea, para que el regadío en este caso sea eficiente y el desperdicio. ¿Eso se puede denunciar entonces, alcaldesa? Sin duda. Ya, ¿eso en el municipio? Sin duda. Obviamente que sí, además uno tiene inmediatamente que ver el corte de esa matriz o de lo que esté roto. Claro. Hoy día, como decía bien nuestro gobernador, el 30% del agua se pierde producto de las malas instalaciones y de la falta de mantención. Oye, y aquí hablamos de todo el agua, porque revisábamos al principio el agua que estaba en Peñaflor, que corresponde a un canal de regadío, no a una empresa. ¿Y allí también hay una responsabilidad? Sí, con la alcaldesa estábamos conversando en comerciales, que efectivamente son agrupaciones de canalistas, ya que distribuyen el agua de regadío y que ellos tienen la obligación de hacerle mantención,
¿Qué significa esto? Las hojas, ramas o cualquier tipo de desecho que está, ¿cierto?, presente en estos canales o en las acequias que van derivándose de estos canales, se van acumulando y van haciendo tapones. Y eso desperdicia, obviamente, ¿cierto?, por rebalse esa conductividad de agua que tiene que ser aprovechada 100%. Sí, cuando hablamos de responsabilidad es realmente de todos. Pero ¿qué pasa con el clima? Gianfranco Marcone, tú nos puedes explicar. Tenemos 13 años de sequía. El último invierno fue el más seco de la historia y probablemente también preparándonos para un nuevo invierno igual de seco. Entonces, cuando el gobernador nos dice es que hay que ver si es que llueve o no llueve, la verdad es que se ve bien oscuro el panorama. Sí, se ve oscuro el panorama, Priscila. Primero quiero yo tratar de destacar un concepto súper importante. Creo que tenemos que no normalizar este tema de la crisis climática, y por eso yo quiero invitar a la alcaldesa, al gobernador, a todas las autoridades a no hablar de cambio climático. Hablemos de crisis climática, porque estamos en una crisis. Claro. El cambio climático siempre ha existido, va a seguir existiendo. Por supuesto que está siendo influenciado mucho por la mano del hombre. En los últimos 100, 150 años el aumento ha sido brutal, pero por la acción de la mano del hombre. Claro. Pero el clima siempre cambia y va a seguir cambiando. ¿Por qué cambió el clima? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué no llueve principalmente? Bueno, tenemos varios factores. Primero tenemos el factor de cambio climático que le llamamos normal, natural, pero también antropogénico, es decir, por la acción del hombre, por la mano del hombre, por los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero no deberían ser ningún problema, es la ropa que tiene el planeta. El planeta tiene una cubierta, una ropa de gases que te permiten a ti, si te pones una chaleca, a salir afuera y que no te dé frío. Al planeta le pasa lo mismo, pero el ser humano se ha encargado de inyectarle gases de efecto invernadero de origen antropogénico, es decir, por nuestras acciones, por nuestro estilo de vida. La basura, ¿qué es lo que es la basura? Un invento del ser humano. Dime tú qué otra especie produce basura. Ninguna. Solamente el ser humano. Y eso produce gases de efecto invernadero, dentro de otra cosa más. Entonces, la Tierra nació quizás con una polera tan musculosa, hoy día tiene un poncho chilote encima. Es decir, tiene muchos gases. Mira, eso estamos viendo en vivo, Gianfranco. Esto es la laguna, o la ex laguna Culebra, la verdad. Porque bueno, en fenómenos, sector... por ejemplo, como eso, que ahí repercuten muchas cosas. Primero, como te digo, teníamos concepto de gas de efecto invernadero. Los aumentamos, calentamos el planeta. Viene el segundo concepto, que es calentamiento global. Ese calentamiento global genera que la Tierra se enferme. Yo acá, por ejemplo, tengo calor. Si tengo calor, me empiezo a poner incómodo, me empiezo a mover, empiezo a transpirar. La Tierra le pasa lo mismo, se enferma, se aproblema, se siente incómoda. Y eso se conoce como cambio climático, pero como eso te digo yo, repito, no normalicemos este tema y llamémosle crisis climática, porque hoy estamos en una crisis. Hoy es un problema más allá que un cambio normal del clima. Bueno, son varias cosas y recomendaciones bien prácticas, yo me imagino, para que nosotros lo podamos también aplicar en nuestras casas, porque todo parte en casa y estos cambios a nivel doméstico puede hacer grandes cosas, ¿cierto? Priscila, hoy día estamos en antecedentes de que llevamos 14 años de sequía, por lo tanto es hora de cambiar nuestra mentalidad. Empecemos a pensar distinto, de que esto llegó para quedarse. Claro. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia. ¿Y dónde empieza la conciencia? En nuestras casas. Por lo tanto, tengo acá algunos objetos que son de uso cotidiano. Sin embargo, estos usos cotidianos también tienen que ser frecuentes y mantenerlos siempre en nuestras casas. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es necesario. En el fondo es el agua que ocupamos en el baño, en primer lugar. Tengo acá un aparato que todos los excusados lo tienen, que es la parte interior del excusado. Este tiene este taponcito, que es plástico, que hay diferentes precios, y usted lo tiene en su casa. Este taponcito, ¿cierto?, si empieza a fallar, es decir, empieza a vencerse el plástico porque está sometido a agua 24 horas al día, va a empezar a filtrar agua. Y esa filtración de agua tan lenta que usted puede considerar insignificante, es tan valiosa que va a significar cerca de 70 litros de agua, una gota, 70 litros de agua diario. No, y eso además nos vamos a dar cuenta porque suena la taza del baño cuando nadie lo está usando. Exacto, de a poco llevamos con la segunda parte. Ya. De a poco, cuando va faltando agua en el estanque, este es un flotador que no es nada más ni nada menos que un globo de plástico, el cual va a subir mediante el nivel de agua. Sí. En el otro extremo hay una válvula. Esta válvula, ¿cierto?, al topar, sella. Sí. Si baja el nivel de agua, vuelve a abrirse. Por lo tanto, la mantención de este fierro, lamentablemente los materiales no son de los mejores. Los fierros empiezan a podrirse, ¿cierto?, a corroerse. Y esto hace que el flotador empiece a dar un registro erróneo. Manténgalo siempre en buen estado. Y, ¿sabes qué? Yo lo cambié hace poco en una casa y fíjate que fallaba la conexión de plástico de acá. Como son elementos plásticos de no muy buena calidad, tienden a fallar frecuentemente. Entonces, lo primero que tiene que hacer la gente en su casa es revisar el estanque del baño para ver en qué condiciones
están esos Justificarse aparatos. muy bien en las noches, en las horas silentes Claro. de la casa, si esto hay un ruidito de suena, agua, ¿dónde está? Vamos al jardín. En el jardín, primero que todo, tenemos este aparatito que es una pistola nada estrambótica, que está en todas las ferreterías de todo Chile, regula con un gatillo el nivel de agua que voy a ocupar eficiente y eficazmente para regar exactamente lo que quiero regar. Súper bien. ¿Ya? Por lo tanto, Estoy focalizado. esto es muy bueno, no lo deje al sol que como cualquier plástico se puede quemar. ¿Ya? Por lo tanto, ocúpelo y ocupe el agua exactamente lo que necesita. En tercer lugar, tenemos esta esponja. Esta esponja usted lo puede ver cuando los caballeros regalamos flores a las damas. Sí, vienen los arreglos de flores. Exactamente, absorben una cantidad de agua importante. Por lo tanto, ¿cierto? Sí, permiso, alcalde del Samer. Entonces, ¿que eso lo compro en la floristería? ¿Lo puedo comprar en...? Lo puedes comprar en la floristería, lo puedes Ya. comprar también en cualquier digamos, tienda del ramo. Ya. Y esto yo lo perforo así de fácil, mira, así de fácil. Lo estoy ¿Para perforando. Y voy a poner quizás los tallos de las plantas que necesito guardar y no necesariamente cambiarle el agua regularmente. Por lo tanto, esto va a absorber agua y lo puedo poner de fondo, lo corto fácilmente. ¿Adentro de un florero? Dentro del florero y la tierra encima. Y esto va a mantener la humedad del macetero, digámoslo, con ¿Ya? los que vivimos en departamento y lo podemos ocupar. Por lo tanto, y tiene una vida útil tremenda. Por lo tanto, Superbueno. esto es una muy buena solución. Sí, súper bueno. Pri, Ya, te quiero contar algo a ti, a todos quienes nos están viendo, porque para que entiendan bien cuánto gasta de agua algunos elementos que nosotros tenemos en la casa. Y preparamos una gráfica con eso, para que me sigan aquí. Mira, ¿ustedes sabían que lavarse los dientes con agua corriendo puede gastar hasta 20 litros de agua por persona. por persona? Imagínense, si se lavan, y en lo habitual, 3 veces al día, el que es más higiénico, pueden ser hasta 60 litros. Ducharse, entre 80 y 120 litros. ¿Tienen ustedes alguna modalidad para ducharse de forma más corta? Porque algunos dicen, canta una canción. Mira, Pero la canción ya eso- tiene que estar lista. Eso es lo que tú estás mencionando, yo lo incentivo con mis hijas, que ojalá que me estén mirando en realidad, porque fíjate que tenemos parlantitos de estos USB, Sí, sí. ¿cierto? Y les digo, chiquillas, tienen 2 canciones para bañarse. Maravilloso. Eso no significa que les voy a sacrificar la higiene. Por ejemplo, yo Claro. me ducho en una canción, ¿ya? Sí, Incluyendo el para los demás lavavelo. fácil. Pero fíjate Depende que de la canción también. es re importante, Rapsodia Bohemia. No, pero va a La más depender. larga. También va a depender de, esto lo hablamos con Giancarlo recién, de que también el producto que yo elijo para lavarme el pelo sea biodegradable, porque no es tan solo la cantidad de agua que ocupamos, Ya. sino que cómo la contaminamos. Mira, ¿Ya? súper Porque esa importante. contaminación puede ser que esa agua sea inutilizable. Por lo tanto, los productos biodegradables certificados son un punto muy Mire, cuando relevante. hablamos de las aguas Grises. por ejemplo, ¿con qué detergente lavamos la loza? Porque probablemente eso también lo podríamos utilizar para regar las plantas. Incluso ¿cierto? la lavarropa, como dice ahora. Mira, 285 litros lavar ropa. 15 y 30 litros se gastan en lavar los platos a mano. Y en este caso, si lavamos o quienes tienen la suerte de tener lavavajilla, es mucho menos a lo mejor hacemos un gasto una vez. Y después vamos a poder ahorrar mucha agua. Así que no lo descarten si tienen la posibilidad de comprar su lavavajilla, porque puede reducir eso a la mitad o incluso menos. Vaciar el estanque del baño entre 7 y 10 litros. Por Y algún- descarga. Por descarga. Y en eso podríamos poner, ¿hay alguna...? Efectivamente. ¿Alguna cosa que Tenemos nos pueda aconsejar? lo clásico, que son ¿Ya? las botellitas de medio litro o Ya. las de litro. La dejo ¿Y qué llena es lo de que agua sucede? adentro. Yo voy a poner adentro arena incluso, no tan solo agua, puedo poner Ya. arena humedecida, la cual volumétricamente va a ayudar a la descarga. No se va a afectar la descarga del excusado, Buenísimo. sino que voy a ocupar menos volumen de agua en cada descarga. Ya, muy bien. Descongelar alimentos bajo una llave, lo que no se debe hacer, o sea, ojalá puede ser de un día para otro. Pero mira, 24 litros de agua. Cuando tienen una carne molida, por ejemplo, congelada, y no encuentran nada mejor que dejarlo bajo la llave para descongelar. O Eso dejar no la se carne hace. una noche antes. Eso es Claro, importante, programar esa qué es es la lo que idea. voy a hacer el otro día y descongelarlo antes. Hoy sí es cosa de programarse nomás. Lavar el auto, 400 litros de Ahí tiene agua. los Ahora hay lavados- lavado en seco. Los lavados en seco, los lavados ecológicos que se llaman ahora. Exactamente. Claro, quizás todavía son un poco más costosos, pero son productos que te permiten Sí. lavar el vehículo en seco y no ocupar agua. Y en eso hemos avanzado, tiene razón Gianfranco. El baño de tina, 200 litros de agua. ¿Para qué bañarse en la tina Sí. si me puedo pegar una rica ducha también? Yo creo que ahí hay una costumbre que tiene que ser erradicada, aunque tengamos la infraestructura en el baño. Las tinas son improducentes cuando son diarias Claro. o semanales. Hay casos especiales en el caso de los abuelitos, sin lugar a duda, pero por lo demás las duchas son mucho más eficientes y eficaces. Incluso al calentar el agua de su ducha, ponga un balde o para recuperar esa agua fría antes de que se caliente y esa misma agua la puede reutilizar en su casa, en su departamento Sí. o lo que usted quiera.
Al principio de este programa pedimos que nos enviaran dos cosas. Por una parte, denunciar este desperdicio de agua que probablemente lo ven ahí en sus barrios, en sus comunas, los hemos estado revisando, pero también ideas para ahorrar agua, para cuidar el agua en la casa. Y es eso lo que vamos a revisar a continuación. Aquí tenemos una de las maneras para poder reciclar el agua del lavamanos, ¿no es cierto? Poner un envase plástico y cuando nos lavamos las manitos el agua va cayendo ahí. El clásico tambor de pintura también se puede poner en la tina de nuestro baño. ¿Ya? Y toda el agua que se recolecta de la ducha va ahí, que también sirve para el baño. Aquí utilizamos el agua de la lavadora, utilizamos un detergente que sea ecoamigable con el sistema. Aquí ya tenemos el agüita de la lavadora y vamos regando nuestras plantitas. Y si ustedes la ven, están preciosas por esto mismo, porque el agua de detergente, como no es tóxico para las plantitas, que es el detergente que utilizamos nosotros, entonces así crecen así de bonito. Ahí la elección del detergente. Cada vez que una persona se da una ducha, lo que hace es dar la llave o grifo del agua en este caso y dejar correr el agua algunos segundos esperando a que esta salga caliente para recién ahí comenzar a bañarse. Este aparato lo que hace es justamente evitar que esa agua potable se pierda. ¿De qué manera? Desviándola hasta estos depósitos que tenemos acá para que después podamos consumirla normalmente. Qué bueno. Oye, qué En este Bien, caso, porque es agua limpia. Buen invento. a través de esta manguera la vamos a depositar en estos recipientes. Hasta que salga Como pueden ver, el agua ya tomó la temperatura y ahora comienza a salir normalmente por la ducha para que nos podamos bañar. Nuestro sistema consta de que tenemos conectado la lavadora, el lavamanos y la ducha. Ahí es donde cae todo el agua. Y ahí está una motobomba sumergible. Ya, esa motobomba es a corriente. Una vez que se activa cuando ya se llena más o menos el tambor o toma el nivel. ¿Ya? Y comienza a tirar por esta manguera verde que está conectada, ya el agua sube y se va hacia el patio de la casa. Le da presión para los requeridos. De la lavadora, donde sale el agua de la lavadora, y siempre cuando se llenan las plantas cambia el agua y las cambiamos a las otras plantas. Oh, ¡qué bien! Y acá Ella está se viene orgullosa. agua y sale por esta de aquí. Mira. Y así para que se reguen los sauces. Claro, eso es sequía. Esto no es un desperdicio, o sea, ya se desperdició el agua, esto es sequía. Y Chillán, además, es una de las 188 comunas que están con crisis hídrica. Pero también hay televidentes que se suman a este llamado de cuidar el agua. Y este video nos envió Carol, miren. Mira, es de Rengo. Qué bonito, se pasó porque además se preocupó de dejarlo con gráfica bien explicado para que nosotros también aprendamos a hacerlo. Tenemos un tremendo compromiso en general, todos nosotros, y ya para ir cerrando el programa vamos con algunas conclusiones o algún mensaje que se le pueda entregar, por ejemplo, María, a la comunidad. Ya, muchas gracias. Yo diría primero para vincular con lo que estábamos diciendo antes, que nuestra responsabilidad para cuidar el agua no se restringe solo en nuestras casas, ¿no? Lo que comemos, la ropa que vestimos, cómo nos transportamos, la energía que consumimos, todo eso conlleva un consumo de agua, ¿no? Las dietas vegetarianas, por ejemplo, consumen mucho menos agua, tienen menor impacto. Y en segundo lugar, ojalá en el nuevo gobierno se priorice el consumo humano, no se base tanto en las grandes infraestructuras, se buscan soluciones locales que buscan proteger las comunidades y el medio ambiente. Maravilloso, un compromiso de todos. Gianfranco. Básicamente eso, Priscila, que es un compromiso de todos. Todos tenemos que tomar esto como una causa propia. Es decir, no porque el vecino no lo haga, yo no lo voy a hacer. Yo recientemente cambié mi jardín, dejé el pasto de lado. Es lo que hay que hacer. Lamentablemente es así la situación y es lo que hay que hacer. Y quiero terminar mostrándole esto. Esto es una bombilla que trae una fundación que se llama What is Life. Esta bombilla se está introduciendo hoy en Kenia. Ojo, quizás pueda llegar a nuestro país porque esta bombilla permite tomar de cualquier agua de calidad, y la están usando hoy en día los niños de Kenia donde no tienen agua potable. Nosotros, en cierto modo, somos privilegiados. Todavía tenemos agua de calidad. Ellos no la tienen. Alcaldesa, ¿usted qué nos puede decir? ¿Cómo trabajan los municipios también para cuidar el agua? Bueno, los municipios son la puerta de entrada de la ciudadanía.
y tenemos el conocimiento de los problemas y también conocemos las soluciones. Necesitamos mayor autonomía y mayor financiamiento para poder aplicarla. Hoy día más del 50% de las municipalidades del país tienen decreto de escasez hídrica. Eso afecta más de 9 de las 16 regiones del país, lo que nos lleva realmente a tomar la gravedad del tema. Y por eso este llamado es a un cambio cultural. Un cambio cultural no solamente de las personas comunes y corrientes, sino que de las empresas privadas, de la agricultura, porque aquí nos jugamos todos. Absolutamente. ¿Y Luis? Para mí el cambio cultural viene desde la casa. Pensemos diferente, oigamos a nuestros niños. Las inversiones para ahorrar agua no son altas. Un riego tecnificado como este es súper barato en cualquier ferretería. Optimice su agua y recuerde, agua que no has de beber, guárdela. Tal cual, me encantó. Bueno, esto es un compromiso que tenemos que asumir todos. Nadie se puede restar, tenemos que aprender a vivir de manera sustentable y por supuesto es el compromiso que nosotros asumimos como programas en el Aquí Somos Todos, pero lo vamos a hacer extensivo al resto de los programas de Canal 13 como canal, por supuesto, para sumar también a las autoridades y manden sus videos permanentemente porque incluso las buenas ideas aquí se premian. Como saben, de repente se pueden convertir en un tremendo emprendedor de una muy buena idea para cuidar el agua. Bueno, nosotros nos despedimos, ojalá que de alguna manera hayamos concientizado porque es lo que necesitamos hacer. Porque aquí somos todos.